Hola amigos, bienvenidos al canal. Ya estamos aquí de nuevo y hoy estamos en una entrevista muy especial. Vuelven las entrevistas de futbolistas de leyenda, de futbolistas legendarios, y hoy tenemos el placer y el honor de tener con nosotros nada más y nada menos que a Menéndez, a José Manuel Cabrera Menéndez. Menen. Hola Menen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos en Albacete, muy bien. Bueno, Menem es, bueno, se le recuerda en Albacete y en el Carlos Belmonte como una de las mejores zurdas que ha pisado el Belmonte. Ha jugado con el legendario queso mecánico y bueno, como mucha gente sabe, ha jugado de lateral izquierdo y también de extremo izquierdo. Y bueno, primero que todo, agradecerle que esté aquí con nosotros y bueno, y preguntarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, pues la verdad que ya no estoy acostumbrado a hacer entrevistas, porque uno cuando deja el fútbol, al principio de dejarlo, pues todavía igual, pero ya después de tanto tiempo, pues dejas de hacer entrevistas y bueno, pues siempre que alguien me llama me alegra y intento, pues bueno, pues dar esas entrevistas. Y bien, aquí me jubilé del fútbol y aquí me quedé a vivir en Albacete. Tengo una hija albaceteña, mi mujer que es hostelera es de aquí de Albacete también, y entonces, pues bueno, tengo parte, o toda mi familia en Asturias y yo aquí en Albacete. Es mi segunda casa. Vaya que sí, ya eres medio manchego, medio asturiano. Ahí, ahí, cuando me voy a Asturias me dicen que soy de Albacete, ¿sabes? Porque yo ya salí para esto de jugar a fútbol, me fui con 19 años, 19 o 20, y entonces, bueno, tengo 58 años y llevo más tiempo fuera. Entonces, cuando voy a mi pueblo, me dicen que hablo andaluz. Una cosa muy curiosa, pero bueno. Pues bueno, Menen, antes de empezar la entrevista, si te parece, vamos a hacer un breve repaso de tu trayectoria, ¿vale? Para que la Sí, gente así más joven o que no te conoce, pues que sepa y te conozca mejor, ¿vale? Que sepa quién es José Manuel Cabrera Menéndez, ¿vale? perfecto. Vale. Si me equivoco en algo, porque a veces alguna metedura de pata podemos meter, porque alguna info puede que esté mal, luego me dices, oye, eso no es así y lo corregimos, ¿vale? Vale, vale. Bueno, José Manuel Cabrera Menéndez, como hemos dicho, es una de las mejores zurdas que ha jugado en el Albacete Balompié, que ha pisado el césped de Carlos Belmonte. Nació en Podes, en Asturias, es asturiano, aunque mira, me estaba comentando precisamente fuera de cámara de que su pueblo luego se fue a vivir a Luanco. Y bueno, nació un 29 de diciembre del 63, que como bien ha dicho él, tiene 58 años. Y como hemos dicho también antes, ocupaba la demarcación de lateral izquierdo y en ocasiones la de interior izquierdo, en posiciones más adelantadas. Bueno, Menéndez se inició en juveniles en el Real Sporting de Gijón. Militó además en tercera división en equipos como el Real Avilés, como el San Martín o el Langreo. De momento estamos en lo cierto. Sí, solo que el principio mío fue en mi pueblo, en el Marino del Banco. Fue la primera vez que hice ficha, que fue donde empecé creo que tenía 10 años. Y de ahí salté, como bien dices, a la escuela de fútbol de Mareo, al Sporting de Gijón. Estuviste en Mareo, ¿verdad? En Mareo, sí. La mítica escuela del Sporting de Gijón. Sí. Se hizo Mareo, que no recuerdo ya en qué año fue, y ese mismo año yo fui a hacer una prueba, como te he comentado, estaban en mi pueblo jugando en el Marino Blanco, fui a hacer una prueba a mareo y me quedé en el Sporting Infantil. Y a partir de ahí, todas las categorías, infantil, juvenil y segundo equipo del Sporting. Y en estos equipos que hemos comentado, en el San Martín, en el Langreo y en el Real Avilés, tú jugaste en Sí, tercera división, ¿no? jugué en tercera división en todos ellos. Sí. Y luego también estuviste una estancia en el Lorca Deportiva.
¿puede ser? De Langreo me fui al Lugo Al Lugo y luego al Lorca. y del Lugo me fui a Lorca. De Lorca volví al Avilés Y ya de ahí fuiste al Albacete Balompié. y de ese año al final me vine al Albacete. Y esa segunda etapa en el Avilés estabas en segunda división B, ¿cierto? Sí, Ujú. Y luego ya fichaste por el Albacete, que bueno, como todos sabemos, es donde has ofrecido tus mejores años de fútbol. Te convertiste en pieza clave, ¿no? Y viviste dos ascensos y dos campeonatos consecutivos del equipo, ¿no? De sí. segunda B a segunda y de Vine de segunda segunda B, de segunda A primera. a Sí. primera división y de manera consecutiva, que el Albacete es de los pocos equipos que ha conseguido ese hito. La verdad que sí, que es, vamos a ver, es muy difícil, ¿no? Un equipo estar en segunda B ese año, ascender a segunda A y volver a ascender a primera, pues es complicadísimo. Nosotros lo conseguimos. Creo que teníamos una buena plantilla en segunda B, se reforzó la plantilla, se hizo unos buenos fichajes para la segunda A, tanto como a Conejo, Mundialista, y a Salazar, que nos dieron ese plus de calidad y la verdad que en segunda división pues hicimos un año buenísimo. Creo que nadie de la plantilla o nadie del club, todos juntos, pensábamos de poder subir, pero a mitad de temporada, cuando vimos eh, en la situación que estábamos y como estábamos jugando, pues nos lo empezamos a creer que se podía ascender. Uh -huh. Y bueno, y una vez se acabó tu primera etapa en el Albacete Balompié, que luego analizaremos por qué no renovasteis y demás, te marchaste al Betis, ¿no? Donde jugaste competición europea, Sí, antes a jugar sí, Copa de la UEFA y sí, en Sevilla estuviste 2 añitos y luego ya dos volviste temporadas. al Albacete Sí, y estuviste volví dos temporadas más 2 temporadas más. que jugaste en segunda división y donde llegaste a ser capitán. Sí. Bueno, en la etapa primera, en primera división, los 3 años que jugué con Albacete, Catali se fue, creo que se fue al Toledo. eh, en alguna ocasión, Antonio, que creo, si no recuerdo mal, era el más veterano, no jugaba, también ejercí de capitán con Salazar. Éramos los dos y Antonio los tres. Fijaos que ejercíamos la capitanería cuando jugábamos. Y ya en esa segunda etapa ya fuiste más de manera más continuada, ya fuiste más capitán, ¿no? Sí, bueno, en la segunda etapa ya vine ya, dijéramos, como se dice, de veterano, ya con 40, perdón, 40, con 30 y, no recuerdo mal, con 32 años. Y entonces, bueno, pues lo primero que me pidió el entrenador, que era Manolo Jiménez, que había venido del Hércules, que quería que fuera capitán. Entonces, bueno, pues no me negué y siempre intentando echar una mano y tu pequeña experiencia que tenía yo ya de haber estado en el club. Uh -huh. Y bueno, y luego ya colgaste las botas, ¿no? Colgaste las botas en el Albacete, ¿no? Colgué las botas a los 2 años. Yo tenía una opción más, un tercer año, pero bueno, hubo un poco de follón y, lo dejé. Si quieres, pues hablamos de, como dijiste que íbamos a hablar de un poco de la renovación y de cosas, pues si quieres hablamos de eso también. Lo dejé y estuve 2 años sin hacer prácticamente nada, nada de deporte, nada. Y a los 2 años conocí a Andrés Tebar a través de su hermano. Parábamos en una cafetería, nos veíamos juntos a tomar el café y tal, y él había estado en el Lorca, en equipos de Murcia de tercera división y tal, y me ofrece irme al Yeclano en tercera división. Yo en principio le digo que no, que madre mía, 2 años ya que me había jubilado y tal. Bueno, me convence, hago la pretemporada y juego en el Yeclano un año. Ah, mira, eso no lo sabíamos. Sí. Jugar, Juego- jugar una vez retirado,
volviste a Y a jugar más. los 2 años de haberme retirado del fútbol, jugué en el Yeclano. Ostras, pues eso no lo sabíamos. Espérate, todavía hay algo más. Al año siguiente, ya digo que lo dejo porque tenía 38 años, claro, sí, 30, jugué en Yeclano con 37, al año siguiente yo digo que ya lo dejo porque y ya no está el cuerpo para traer gente joven, vamos, te parecían pisonadoras que te pasan y no tienes la fuerza que hay que tener. Pero aquí en Albacete, en el Villarrobledo, estaba un Ramón, que era entrenando al Villarrobledo, que fue entrenador de las categorías inferiores de aquí en Albacete cuando yo estaba en el Albacete. Entonces me llama, lo de siempre, oye, Mene, ven a ver si tal, echarnos una mano, tu experiencia y tal. Me convence y voy al Villarrobledo. Pero en pretemporada, precisamente contra el Albacete, me lesiono de gravedad. Me rompo el ligamento lateral interno de la pierna izquierda. Y entonces, bueno, pues ya lo dejé. Pero si no, hubiese jugado un año más en el Villarroel. ¿Y eso qué edad más o menos tenías? 38 años. 38 años. Ujú. Muy bien. ¿Y Eh, en qué categoría está la Villarrobledo? En tercera división, Igual que el Yeclano, ¿no? igual que el Yeclano. No, en el Yeclano hicimos un buen año porque, ya te digo, este amigo que es Andrés Tebar, que todavía sigue por ahí, bueno, ahora está sin equipo, pero ha entrenado entre creo que a Lorca en 2 ocasiones, a la Línea Concepción Alinense, creo que ha estado en el Tenerife un año en Segunda B. Bueno, pues ya no sé, se me ha ido un poco el tema de por qué estaba yo hablando de... Sí, porque es que hablábamos de que estaban los dos en tercera división, el Yeclano Que hizo un buen Robledo. equipo en el Yeclano y jugamos, no, nos metimos para jugar a la promoción de ascenso, o la Liga de Ascenso, y subió el Valencia B ese año. Nosotros nos quedamos, creo que fue de los 4 que había, nos quedamos los... Ujú. Y jugasteis la promoción, ¿no? Pero Era subió el con, Valencia. subió el Valencia, era contra el Valencia B, un equipo de Barcelona y otro de Tenerife o Las Palmas, y nosotros, el Yeclano. Grupos de 4 equipos. Y el Valencia B, que tenía un buen equipo, que muchos de ellos o algún jugador llegó a jugar en el Valencia después. Ujú. Muy bien, bueno, pues eso son cosas que no, anécdotas que no sabíamos, lo del Yeclano y lo del Villarrobledo. Madre mía, vaya sufrimiento el Yeclano. Después de 2 años con todas las historias que tiene uno de esguinces, tenía que infiltrarme, vamos, si entrenaba muy fuerte al otro día no podía andar, eran unas historias, pero bueno, esa ilusión que todavía te queda y tal, pero sufrí mucho, sufrí, uf, que sufrí mucho. Y bueno, y cuéntanos, los inicios, ¿cómo fueron? Quiero decir, sobre todo cuando eras así más jovencito, ¿no? Cuando que nos estabas comentando que empezaste en tu pueblo y luego en Mareo, ¿no? Los juveniles del Sporting. Pero esos inicios, además de eso, ¿cómo llegó el momento de decir, te das cuenta que quieres ser futbolista y que crees que te puedes dedicar a ello y que vales para ello? ¿Cuándo fue el momento? ¿Y quién te lo inculcó o fue por iniciativa propia? ¿Cómo empezaste No, a jugar? yo nací con un balón. Mi padre fue portero. En la época aquella, él jugó en equipos de tercera división, de aquella tercera división tan fuerte que había, y jugó en varios equipos ahí en Asturias. Entonces, y a mí ya me venía, ya te digo, nací y el primer regalo que me hicieron fue un balón. Entonces, mi padre jugaba y yo me ponía detrás de la portería. Y me acuerdo, bueno, no me acuerdo muy bien, pero me decía mi padre, que después me contaba, que quería saltar al campo o ir a decir, a hablar con él. Entonces siempre que decía que tenía que estar, ponte para atrás, que te va a pegar un balonazo, que van a pegar de tal, ¿sabes? Y entonces, ya te digo, nací, empecé en mi pueblo muy temprano porque mi padre también dejó el fútbol y fue entrenador del Marino. Y entonces, bueno, pues mis primeros pinitos
eh, fue en el Marino. Y bueno, pues parece ser que mi padre vi algo en mí que creía que tenía algo para poder ser futbolista y fue el que él insistió e inculcó, te voy a llevar a Mareo por mediación de una amistad y tal. Entonces me llevaron a Gijón, hice la prueba, como te comentaba antes, y allí, pues bueno, fui subiendo peldaños y ahí, pues bueno, ves un poco, ¿no? La, aquello de decir, joder, pues puedo ser futbolista, ¿no? Veía a Kini, a Castro, aquel equipazo que tenía el Sporting que en esa época quedó subcampeón de liga y tenía un equipazo y la verdad nos, nos cruzábamos allí porque Mareo, ellos entrenaban también y hacían las concentraciones allí y a veces hablaban con nosotros y tal. Entonces era una ilusión, para mí era una ilusión poder llegar a jugar en el Sporting tremenda, ¿sabes? En el primer equipo. Casi todos los jugadores o chavales de allí de Asturias o somos del Gijón o somos de lo que. La ilusión es o bien a uno a otro llegar a poder jugar. Entonces mi ilusión era poder llegar al primer equipo del Sporting, pero tuve mis problemillas, mis cosas, somos muchos, porque si no recuerdo mal en aquella época, y ahora me imagino que también, éramos 800 críos allí en categorías, ¿sabes? De infantil, juvenil, ahora se llaman de otra manera, pero eso era infantil, juvenil, y ya pasabas al segundo equipo, que era el último escalón para llegar al Sporting de Gijón. Entonces, una ilusión tremenda, de verdad de sentir mucho esa camiseta, porque crecí deportivamente en ese club. Ujú. Y en los equipos estos que hemos mencionado antes, en los que más modestos antes de llegar al Albacete y bueno, luego al Betis y tal, en el Avilés, en el Mm. Lugo, en el Lorca, en todos estos equipos en los que jugaste, eh, ¿qué recuerdo así o qué anécdota te viene a la mente de esas etapas, ¿no? ¿Cómo recuerdas esas etapas, sobre todo pues en el Avilés, ¿no? Que tuviste 2 etapas allí Sí. y luego en el Lorca. ¿Qué recuerdos? O inclusive en el Langreo o en San Martín. ¿Qué recuerdos o qué anécdota tienes de esas etapas? Tengo muy buenos recuerdos. Bueno, sabes que la vida, pues eso, cada uno sigue sus caminos y tal, pero yo intento, cuando voy a Asturias, intento juntarme con aquellos compañeros que estuve en el Avilés, que estuve en el Langreo, que estuve en el San Martín. Intento buscar los teléfonos, ahora es mucho más fácil, ¿no? Con todas estas tecnologías que hay y tal, pues el Facebook, todo esto y todo el mundo nos vemos. Y yo siempre les digo lo mismo cuando se juntan y tal, claro, muchos de ellos pues no llegaron a jugar en primera división, no tuvieron la suerte que he tenido yo. Entonces yo les digo que sí, que he tenido suerte, que he jugado en primera división, pero que yo no sé, donde más disfruté y donde más me reí era en esas categorías, no sé. ¿Por qué? Puede ser porque no hay la presión que hay en primera división. Y yo lo disfrutaba, para mí no sé, como te dije antes, nací ya cuando era muy pequeño con mi padre que era tal, y yo para mí lo veía tan normal jugar a fútbol y disfrutaba muchísimo. Y eso es lo que siempre les digo. A veces, joder, pero si jugaste con Zidane, si jugaste con... Yo sí, ya lo sé que jugué con grandísimos futbolistas, pero tengo esa anécdota o esos recuerdos de pasármelo bien cuando iba al Langreo, quedábamos 3 compañeros y yo y nos íbamos todas las semanas en un coche cada semana ponía uno el coche y disfrutaba mucho. A nivel profesional es distinto, cada uno entrena y tal y ya sale. Sí, a veces quedas con algún compañero, pero cada uno tiene su vida, ¿sabes? Y en las etapas esas es como que había mucho más cercanía, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿sabes? Eso en Albacete también lo viví, porque Albacete era un club modesto, que tuvimos la suerte de llegar a Primera División y era todo muy cercano, pero yo llevé, no un golpe, pero cuando me fui al Betis era todo mucho más lejano. Para poder hablar con el presidente, que era la Opera, había que pedir audiencia.
había que decírselo al entrenador, el entrenador había que a la secretaria, igual, no sé, una semana para poder hablar con él. En cambio, en el Albacete y en estos clubes que te digo, pues, por ejemplo, en el Albacete con Rafa Candé, llegabas al club y le tocabas a la puerta de su despacho, pásame y tal. Era todo, ya te digo, y eso yo para mí es súper importante. Ujú. Después ya a nivel profesional, pues de verdad, pues ganas dinero, tienes otras cosas, ¿no? Pero tengo un muy buen recuerdo de esa etapa que tú me preguntas. ¿Y qué entrenador te ha ayudado más en tu carrera deportiva? Yo creo que con todos he aprendido mucho. En mareo aprendí mucho con exjugadores del Sporting, con Pocholo, con Cheva, cosas que pensabas que sabías o qué tal, vas viendo que no, que estabas muy verde, que te enseña muchas cosas. Entonces ya te digo, con todos he aprendido muchísimo. Quizás, es verdad, que con Benito Floro, pues fue muy pionero en muchas cosas. Claro, con todos ya te digo, aprendes, pero llegas al Albacete en segunda B y empiezas a hacer cosas que no habías hecho nunca, que Benito, de verdad que era un poco pesado, pero eso a la larga se transformaba en el campo. Todos esos ensayos de jugadas de córner, de fueras de banda, de faltas, todo eso yo no lo había vivido nunca. Entonces, eso quizás fue el entrenador que más me marcó y más aprendí con él. ¿Cómo es, cuéntanos, cómo es Benito Floro? Eh, en el tramo cercano, tú que lo has tenido como entrenador y que lo has tratado en primera persona, Sí. ¿cómo es él? Ya no solamente como entrenador, sino como persona, ¿cómo es? Pues yo, lo primero, creo que es buena persona, que eso es importante. Lo que pasa es que, claro, cuando diriges a 25 tíos ahí, cada uno de su padre y su madre, entonces él se hacía a veces un poco malo o quería hacerse el malo, vamos a ver, entre comillas, ¿no? El hacerse el duro, hacerse tal, para poder llevar un vestuario, ¿sabes? Porque siempre hay un jugador que sale un poco del tiesto y tal, pero yo creo que él, la verdad que nos intentó siempre, como si fuéramos hijos suyos, en una palabra, ¿sabes? Y ya te digo, es un trato muy cercano, un trato muy cordial, ¿sabes? Con mucho respeto hacia él. Todo lo que decía, todo, a pesar de que a veces entre nosotros decíamos, joder, pesado el mister, tal, esto, lo otro, pero sabíamos que era por el bien del grupo. Y la verdad que lo que nos decía lo hacíamos a rajatabla. La verdad que, ya te digo, en ese sentido y en todos ha sido un entrenador que te marca. Ujú. Y luego, bueno, también queríamos saber tu opinión sobre, bueno, pues sobre Catali, ¿no? Sobre Cata, sobre el gran capitán del queso mecánico, que como hablábamos fuera de cámara, como tú me decías, sigue ejerciendo de capitán a día de hoy. Y bueno, le hicimos una entrevista hace poco, la dejamos por aquí arriba, pues si quien no la ha visto, si la quiere ver. Y bueno, también pues, darle las gracias también a Cata porque él nos ha acercado a ti, ¿no? Para ponernos en contacto contigo y poder hacer la entrevista que estamos hoy haciéndote. Queríamos preguntarte, ¿cómo es Catali? Tanto como persona, como me estabas describiendo a Benito Floro, ¿cómo es Catali? En este caso, como persona y también como futbolista y sobre todo como capitán, que como tú bien has dicho, a día de hoy lo sigue haciendo. Pues Cata, como persona es un 10. Como futbolista, vamos a ver, para mí también es un 10. Lo que pasa es que jugar al lado de Salazar, que era la máxima figura que teníamos en el equipo, pues parece que te resta un poco, ¿no? Pero Cata era un futbolista que estaba en todos los sitios, con llegada, con goleador.
generoso a la hora con el compañero. Y después, capitán, eh, sabía en cada momento si nos hacían algún gol, si estábamos bajos, subirnos el ánimo, etc. Ya te digo, para mí, buenísimo futbolista, pero mejor persona, ¿sabes? Porque vives esos momentos, ¿eh? Tienes problemas, hay problemas internos en el grupo, pues yo que sé, cualquier cosa que somos personas normales, como cualquiera podemos tener un siempre estaba ahí apoyando, si había un problema con alguien, siempre intentando solucionarlo. Y lo he vivido después de haber sido futbolista, haber sido compañeros, y he visto que es mejor todavía, mejor persona todavía. Eh, Porque yo creo que Cata, si lo que tiene está en sus manos, te lo puede dar, te lo da. Ahora sabes, no sé si te lo comentó, está metido un poco en política y tal. La verdad, él, si fuera por él, ayudaba a todo el mundo. ¿Sabes? Iba en el barrio de no sé dónde. Oye, a ver si me. Pues te la pondría. Oye, en el otro barrio que la acera, ¿sabes? Él a todo el mundo intenta ayudar y más a nosotros, que bueno, después de dejar el fútbol, sigues otra vida, pues tienes tus problemas, yo he tenido problemas y él siempre está ahí para ayudar, siempre está ahí para ayudar. En lo que él pueda y está en su mano, siempre está ahí para él. Entonces ya te digo, para mí, Cata, 10 como persona, 10 como futbolista, 10 como capitán y no es hacerle la pelota, te lo digo de verdad. Es que lo siento así, lo siento así. Y Menen, ¿de qué compañero, ya hemos hablado de Catali, pero aparte de Catali, ¿de qué compañero has aprendido más a lo largo de todos estos años? Ya no solamente en el Albacete, si también lo crees que en el Betis alguien te sirvió de mucha ayuda y que aprendiste mucho, o cuando antes de llegar al Albacete, en tu primera etapa como futbolista, algún compañero del que tú digas, ostras, de este tío he aprendido mucho, me ha servido de mucho a lo largo de mi carrera. No sé si es la palabra aprender. Está claro que convives con mucha gente, con unos tienes más cercanía que con otros, pero con todos, lógicamente, son granitos pequeños que van sumando a tu historia, ¿no? A tu vida. Entonces, bueno, ves un poco la realidad del fútbol, de las personas. Y ya te digo, es que nombrar a un compañero de la palabra aprender, sí, Sí, o sí, quizás, sí he visto tener compañeros de grandísimos futbolistas, de hacer cosas, de decir, madre mía, esto de jugar con este al lado, darle todos los balones, ¿sabes lo que te digo? Entonces, aprender, a lo mejor aprendes más del entrenador, de la táctica, de esto, de cosas que te enseñan y, lógicamente, también de los compañeros también se aprenden de cosas que haces o que no haces o tal. Y la vida es una enseñanza constante, ¿no? Y en el mundo del fútbol lo mismo. Pero yo diría de compañeros, pues ya te digo, puedo tener mejor recuerdo de unos, es decir, he sido muy amigo de, yo por ejemplo, el mejor amigo que tengo está en Luanco. Jugué con él en el Avilés y después él tuvo una lesión gravísima y le fastidió la carrera de fútbol, pero sigue siendo como un hermano, ¿sabes? Entonces, ya te digo, lo que sí he tenido la suerte de poder tener compañeros de una calidad excepcional. ¿y cuál ha sido, bueno, no eras delantero, pero has marcado algún gol que otro? Mm, ¿Qué gol crees que... Perdona, quedé máximo goleador el tercer año mío de primera división, el tercer año que me cumplía contrato, quedé el máximo goleador jugando de lateral izquierdo, ¿eh? Metí 13 goles en primera división, quedé máximo goleador del equipo.
Muy buena cifra para jugar de defensor. Vamos, es que estaba asustado hasta yo de esos años que no sé, el destino, la fortuna, tal. Dije, bueno, venga, Menéndez, este año que acabas contrato, vas a quedar más emulador. Y es verdad que hice un buen año y si tiraba a puerta y me, no sé, o tiraba alguien a puerta y me pegaba a mí, lo metía. Es decir, que fue un año Sí, acojonante. que el balón entraba. Sí, sí, que a lo mejor tiraba para córner y iba, ¿sabes? Sí, Exagerado. sí. Fue que tuve mucha fortuna. Ujú. Y bueno, de esos goles o de los goles que has marcado durante tu carrera, ¿cuál es el gol que le das más importancia a lo largo de tu carrera futbolística o que le tienes un especial recuerdo o que crees que ha sido más importante? Pues, no sé, no tengo así ningún gol que fuera para mí súper importante. ¿O que haya significado algo para ti especial o por el estadio donde lo has marcado? No, mira, me enfrenté al Sporting, al equipo de mis sueños, con el Albacete y con el Betis, y con el Betis le metí un gol al Sporting, que el portero era Blanedo, que fuimos compañeros de la etapa de infantiles y juveniles. Pero no tengo yo así, digamos, un gol, ¿sabes? Para mí todos han sido importantes. La etapa esa que te digo que quedé máximo goleador, pues metería goles importantes cuando el partido está a lo mejor eh, muy cerrado y metes el primer gol, que es un gol importante, abres el marcador. Entonces, sí, goles así han sido importantes, pero que a mí tenga uno, no sé, por ejemplo, Zidane, ¿no? Que metió el gol de la final con el Madrid, esa volea, ¿qué tal? Pues seguramente ese gol para él será un recuerdo importantísimo para mí. Yo no he tenido, por desgracia, goles como esos. Y bueno, y viene al caso de que comentabas de que tu última temporada en el Albacete, en esa primera etapa, fue esa que fue tan goleadora en primera división. Y de ahí me viene que ni al pelo la siguiente pregunta. El Albacete y tú no llegasteis a un acuerdo y no pudiste y no renovasteis el contrato y te fuiste al Betis, te marchaste al Betis. ¿Por qué no renovaste con el Albacete? ¿Por qué no se llegó a un acuerdo? ¿Qué diferencias habían? Mira, primero, nosotros toda esa etapa que hablamos de ascenso y tal, el que era presidente, Rafa Candel, que es un fenómeno, dejó de ser presidente. Vino otro presidente, no lo voy a nombrar, tampoco es que me llevara ni bien ni mal con él, pero entre el presidente que nuevo y la dirección deportiva, pues no sé, para ellos no era, yo estaba haciendo un año muy bueno, yo en diciembre intenté ya contactar para poder renovar porque yo realmente quería quedarme aquí y renovar. Se vendió como que yo me fui al Betis por dinero y bueno, es verdad que hice una buena ficha, pero mi prioridad primera era quedarme en el Betis y renovar, pero no hubo manera. Me dijeron, ya te digo, cuando ese primer contacto en diciembre, me dijeron que hasta que no acabara el año, que no iban a hablar conmigo, que ya era un hombre veterano, que es verdad que ya tenía mi edad, y entonces ellos hasta que no acabase la temporada no tenían pensado hablar. Entonces, a mí no me quedó otra que llamar a mi representante, que también es de mi pueblo, es asturiano, Roberto Muñiz, y decirle, oye, mira, ponte manos a la obra porque veo que va a estar súper complicado poder renovar aquí. Yo seguí haciendo un buen año, la verdad que, ya te digo, me salió toda la perfección y yo, el último partido que se juega, no el último, el penúltimo partido que hay, ¿no? Los dos últimos, para ser más exacto, quedan dos partidos de liga. Y a mí me llama mi representante y me dice, oye, mira, tengo una oferta del Betis en la mesa. El Betis estaba en segunda división, pero estaba para ascender.
que si recuerdas ascendió en Burgos. Entonces, dice, tengo una oferta del Betis, había más ofertas, dice, pero la que ya me la han puesto para firmar es el Betis. Entonces yo vuelvo a insistir, vuelvo a llamar, yo llamo al club, bueno, no yo, mi representante, pero como se llamara yo, llama y pregunta a ver si hay manera de todavía de arreglar esto y tal. Y le dicen que hasta que lo sienten mucho, pero que hasta que no acabe la temporada. Entonces yo tomo la decisión de coger y hacer un precontrato con el Real Betis Balompié, que me voy a Madrid un día y ahí en Madrid pues quedamos con Lopera y hago el precontrato. ¿Qué pasa? Que bueno, pues yo, lógicamente por respeto a mis compañeros y al club que me dio todo, pues le dije a Lopera que si, por favor, que esperaran a que acabara el año y no dijeran que era jugador del Betis y el Betis ascendía a primera división. Así fue. Entonces en Burgos, eh, en segunda división, la última jornada a nosotros nos quedaba una jornada más. A ver si me sé explicar. Nos quedaba una jornada más. La penúltima nuestra era la última en segunda división, creo. Entonces, ellos fueron a jugar a Burgos y ascienden. Y ahí lo opera y dice, lo primero que dice es que ya habían firmado a un jugador para el año que viene, que era la mejor zurda de España, que creo que decíamos de María García, Menéndez, jugador del Albacete. Y bueno, se lía la de Dios, ¿sabes? Porque nosotros estábamos, además, jugando en Sevilla contra el Sevilla, nos quedaba el siguiente partido aquí en casa contra la Real Sociedad, entonces, claro, yo acaba el partido, yo sin lo, lo que habíamos hablado con Lopera, que no se iba a decir nada, claro, yo qué pensaba, pues salgo y veo que vamos, 20.000 periodistas que si ya era jugador tal, y yo lo negaba, claro, yo, pero que no, que no, que no, que no, hasta que no me acuerdo si había teléfonos móviles o no sé cómo fue, no recuerdo bien, yo contacto con mi representante, oye, sí dice que lo ha dicho Lopera, y entonces ya, claro, lógicamente no pude decir que no, ¿verdad? El lunes, al llegar de viaje tal, el lunes pues me entrevistan y digo, sí, que había firmado un precontrato y tal. Entonces es cuando se lía aquí en Albacete, todo el mundo me empieza a llamar, que si no me puedo echar para atrás, que si no sé qué, no sé qué más, que si esto, que si lo otro, que si la gente, que si... Bueno, un follón. El caso es que yo ya había dado mi palabra, ya había firmado y ya no podía dar marcha atrás. Así fue. ¿Qué pasó? Que es verdad que, oye, yo era un jugador, no sé si importante o no, pero llevaba aquí años, hice un año espectacular, quedé más simulador, entonces la gente, bueno, pues empezó a echarse un poco encima del presidente, esto y lo otro, pero ya te digo, yo no pude volver. Entonces se vendió pues que el Betis le daba mucho dinero y que ellos no podían acceder a ese contrato, que es mentira, nunca me ofrecieron un contrato. Nunca hubo una reunión para decirme, oye, pues mira, te vamos a dar esto y esto. Nunca hubo esa reunión. Entonces ellos se quisieron tapar un poco las espaldas diciendo que no podían llegar al contrato que me había ofrecido el Betis. Y así fue la cosa. Igual me ha alargado un poco, pero No, no, no te preocupes, lo has explicado fenomenal. Y bueno, y ya una vez en el Betis, jugaste tu etapa en el Betis, jugaste la Copa de la UEFA. bueno, Eh, bueno, ¿qué recuerdos tienes de jugar esa competición continental y qué significó? Imagino que sería algo muy especial para ti jugar competición europea, ¿no? pues sí, está claro que un profesional, cuanto más cosas tengas, pues eh, es súper importante. Entonces, como te decía antes, Albacete era un club, era una familia, ¿no? Pero llegué a un club, pues no sé si había 20.000 socios o 30.000 socios. Yo recuerdo la presentación, pues casi el campo lleno, que yo decía, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Esto qué es? ¿Entiendes? Y entonces, el primer año quedamos terceros en liga, un- vamos, hicimos un año espectacular que nos dio opción a jugar la UEFA y después tuvimos tres eliminatorias de UEFA que nos eliminó el Girondins de Burdeos, donde estaba, que no era tan conocido, Zidane.
Entonces, fue mi techo, es decir, a nivel profesional fue lo máximo donde he podido llegar como futbolista. Entonces, tengo unos grandísimos recuerdos deportivos, de poder jugar con grandísimos jugadores y después de tener compañeros buenísimos como Alfonso, jugador del Madrid, del Barcelona, Robert Jarni, que vino el año siguiente, que venía de la Juventus, Pedro Jaro, el portero, es decir, con grandísimos jugadores que ves el plus de calidad que te da para jugar en primera división. Entonces, ya te digo, el Betis para mí en el aspecto deportivo y económico fue mi techo. Mm. Y Menel, si pudiéramos viajar en el tiempo y tuviéramos una máquina del tiempo, eh, ¿borrarías algo o retrocederías o quizás te arrepientes de algo de lo que haya pasado todos estos años en tu paso por en el mundo del fútbol? Yo creo que no. Sí es verdad que para mí, como te comentaba al principio de la entrevista, el no poder haber llegado al Sporting, eso me marcó bastante, ¿no? Pero creo que el poder haber llegado a jugar en Primera División y ciertos años es como que me lo borró, ¿no? Entonces, hombre, cambiar, si me fuera esa etapa de niño, mm, pues sí diría, joder, me hubiese gustado jugar en el Sporting porque de niño era mi ilusión, ¿me entiendes? Pero después, ya te digo, pero lo demás me costó bastante poder llegar a Primera División y ya te digo, no borraría nada. A veces, pues bueno, pues puedes pensar, ¿qué cambiaría? ¿Qué tal? Me hubiese gustado eh, poder haber jugado más tiempo, ese tiempo que perdí jugando en Asturias en tercera división, ese paso atrás que quizás di en mi carrera, pues me hubiese gustado poder jugar más años en... Mm. Y bueno, y como hemos dicho antes, después del Betis, tuviste una segunda etapa en el Alba y bueno, en el que fuiste más asiduamente capitán del Alba, capitán del equipo. ¿Qué significó para ti ser el capitán del Alba y cogerle un poco el relevo en ese sentido a Catali? Imagino que un orgullo, ¿no? Ser capitán del Alba, ¿no? Hombre, un orgullo y una responsabilidad muy grande, ¿eh? Porque para poder igualar a Cata, que nadie lo ha igualado, pues que es que el ser capitán era muy difícil. Ya es difícil de por sí, pues imagínate haber tenido al gran capitán a Cata, pues a veces decías, tu madre mía, ¿qué haría Catalí en estos momentos cuando había problemas, ¿sabes? Y bueno, la verdad que esa ilusión de poder haber sido capitán, la verdad que también la recuerdo como muy buenos, ¿no? Pero hay un pero aquí, un poco tal, porque no, mi vuelta al Albacete, yo vine, vamos a ver, tenía ofertas del Sporting de Gijón, fíjate, del que en mi equipo de infancia que estaba, de entrenador había firmado Benito Floro y me quiso llevar al Sporting de Gijón. Pero a mí se cruza una llamada telefónica de Rafael Candel, que te vuelvo a repetir que para mí es un monstruo como presidente y como persona, siempre ha sido un monstruo y lo seguirá siendo. Me llama y me dice, Mene, tal, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues mira, estoy en negociaciones con el Sporting, tal. Joder, podrías venir y echarnos una mano, que bajamos, estamos haciendo un equipo para ver subir y tal, no sé qué. Y me convenció, macho. Dejé mi Sporting de aquella pinita que tenía yo y tal. Y me vine a Albacete a segunda división para poder, mi granito de arena, de poder subir otra vez con el Albacete. Y me pasó un poco lo mismo que con la renovación. Yo firmo porque está Rafa Candel de presidente, pero al mes deja de ser el presidente otra vez y se mete otro presidente, que es Argandoña.
Y es verdad que yo vengo con toda la ilusión del mundo, pero claro, las expectativas eran de poder subir, vamos, y empezar goleando los primeros partidos y arrollando a todo el mundo, a todos los equipos, y la liga empieza fatal. Empieza fatal, que no sé si al quinto partido, no recuerdo tal, echan al entrenador, bueno, una serie de problemas y solamente fueron problemas. Y para mí, eh, ese año fue muy difícil, mentalmente fue muy difícil, porque yo me venía a casa y siendo capitán con muchos problemas, el presidente como todos los días llamándome, todos los días esto, todos los días otro, claro, te digo, era el veterano. Fui en aquella etapa, bueno, vamos a decirlo, un buen jugador del Albacete, entonces claro, me decía que es que resulta que eran tal, que no estaba bien, que esto y que lo otro, que bueno, muchísimos problemas. Y la verdad que fui feliz, pero no igual que en la primera etapa, porque no pudimos dar el ascenso al equipo, eh, echaron al entrenador, vino García Remón, quedamos los cuartos, ese año el cuarto no se metía en nada para poder subir, ¿sabes? Entonces no fue bueno y ya te digo, era una caza, el presidente que había era una caza sobre mí. La culpa era yo, si no se metía gol era Menéndez, si resulta que no sé qué era Menéndez, ¿sabes? Te digo. Y estuve 2 años eh, con muchos problemas, con muchos problemas. El segundo año no querían que hiciera la pretemporada, vino un entrenador nuevo, Sánchez Duque, que venía del Getafe o del Leganés, no recuerdo bien, y me querían dejar fuera y íbamos a Asturias, a una parte de Oviedo a hacer la pretemporada y no me querían llevar, ¿sabes? Allí luchando con el entrenador, hablando, bueno, pues oye, si no me, no cuento contigo, pero yo, claro, soy jugador del Albacete, si a mí el Albacete no me da salida, no me da tal, porque había una manera de, bueno, voy a buscarme un equipo, pero claro, me buscaba un equipo y pedían dinero. Entonces el equipo, ya con mi edad y mi cosa, pues ya no querían pagar un dinero, ¿sabes? Por mí. Entonces, ni una cosa ni otra. Al final, bueno, hice ver al entrenador que no era tan malo como desde el club le decían y todas estas cosas. Es verdad que entre pues el cuerpo de los utilleros, de los médicos, del delegado, ¿sabes? Todo ese grupo que era, seguían siendo los mismos que en mi primera etapa, pues me ayudaron bastante e hicieron ver al entrenador que ese Menéndez que le pintaban que no era así y tal, y él fue viendo poco a poco en pretemporada que era un poco la verdad lo que le contaban eh, el utillero y el masajista y tal, y al final me acepta, pero el año tampoco es bueno, ¿sabes? Y entonces vamos al final de temporada. Yo tenía firmado 2 años con una opción de tercero. Fíjate, a mí Candel cuando me llama, cuando yo estoy en el Betis y acabo y me vengo para aquí, me dice, Mene, porque teníamos mucha confianza, te doy 3 años. Y yo le digo, Rafa, tengo una edad, no sé si voy a poder estar a la altura. Mira, vamos a hacer esto. Me das dos y el tercero, si me lo gano, es decir, que el segundo año, si me gano, que estoy bien y juego partidos y me lo gano, cojo el tercero. Entonces me puse una cláusula que si jugaba 25 partidos, renovaba automáticamente. ¿Qué pasa? Pues ese año, aunque no fue un año bueno, pues yo llevaba jugados 20 partidos o 24 partidos. Me quedaba un partido para renovar automáticamente, ¿sabes? Entonces, el presidente le dice al entrenador que ya no juegue más, porque si no me tienen que aguantar otro año, ¿sabes? Entonces, tuve muchos problemas, muchas reuniones y muchas trifulcas con el presidente. Al final, tuve que renunciar, decirle, mira, renuncio a esa cláusula y acabo ya y me voy del Albacete porque tenía en la cabeza que no salí trastornado, pero casi. Y así acabó mi vida deportiva en el Albacete. Y renunciaste a esa cláusula y continuaste jugando, ¿no? Sí que jugaste más. Yo el jueves firmé yo, yo estuve un partido que ya jugamos contra, no sé, imagínate, el Castellón.
pasa eso, que me quedaba un partido, esa semana no me dice nada y no voy ni convocado. Es como que estaba apartado. A mí me extrañó. Entonces es cuando me comunican que si no renuncio a la cláusula, no voy a jugar más. Pero así de claro, dirección deportiva me lo dice. Y entonces yo no voy a pensarme los otros días. Entonces me lo pensé. Hablé con el que era, con Rafa Candela, hablé con tal, no sé, con gente de mi confianza y tal. Y decidí renunciar a la cláusula y, bueno, pues estábamos en una zona que estábamos en descenso y poder ayudar al equipo para que se salvara. Entonces renuncié a ese año y seguí jugando. Sí, por lo menos despedirte tanto de tu carrera como del Albacete en el terreno de juego. Ya, no, pero salí por la puerta de atrás, como decimos. Ni despedida ni nada de nada, porque aquello fue un desastre. Eh, Tú imagínate tanto lío que tenía con el presidente que yo no sé si quedaba, que podían quedar 15 días y tal. Me viene la dirección deportiva y me dice que al vestuario y me dice que no me vista más, que ya no salga ni a entrenar, que ya no cuentan conmigo, que ya había firmado eso y que ya para el año que viene que el presidente no contaba conmigo. Así me fui del Albacete, que recuerdo que los compañeros hicieron, me vinieron dos o tres compañeros, menos, madre mía, esto, ¿cómo te hacen esto? ¿Qué tal? Y yo, mira, no, tranquilos, no os preocupéis, que mi vida deportiva, si no acaba hoy, va a acabar mañana porque ya tengo mi edad, yo ya hice mi recorrido y tal, y vosotros no tenéis por qué mojaros por el presidente, no vaya a ser que tome represalias sobre alguno, que no, que me hagáis caso, que yo si ya no juego más al fútbol no pasa nada, ya tengo mis 34 años, ya más o menos lo he hecho todo. Yo quería seguir jugando a lo mejor un año o dos, no sé, porque me encontraba más o menos todavía bien, pero aquello hizo que mi retirada fuera eminente y por la puerta de atrás, vamos. Bueno, pero al menos con la afición, ¿no? Sí que te pudiste despedir bien, ¿no? Y con los compañeros, como mencionas. Sí, sí, vamos a ver, que yo tampoco quiero que me hicieran ninguna despedida de nada. Si a mí lo que ahora veo es el ir todavía por la calle o gente que todavía te conoce, o tal, que todavía te recuerden, que todavía te digan, madre mía, ven aquel equipo, cómo subías la banda. Eso para mí es suficiente, ¿sabes? Porque sé que yo a esta camiseta se lo di todo y que también a mí la afición y lo que lleva, lo que es el Albacete Balompié, pues también. Entonces, en ese momento salí bastante mal del club, ya te digo, porque no estaba la gente que debería de estar, pero con el paso del tiempo se te va pasando y ya te digo, ves cosas y te recuerdan y todavía dicen esto, todavía dicen lo otro, y mene, madre mía, si pudierais volver todavía a Catali, Salazar y tú, tal. Entonces, todo eso ya, pues todo aquello que viví en aquel momento, eso se borra y queda el cariño de la gente todavía que nos tiene, pues a todos los que formamos aquel queso mecánico. Mm. Y bueno, háblame un poco, cuéntame alguna anécdota, ya que esta segunda parte no fue tan buena como la primera, pues por lo menos de la primera, de esos dos ascensos que conseguisteis, más allá bueno, de lo que se queda ahí en el palmarés, por decirlo de algún modo, ¿no? Esos ascensos y esos títulos de segunda B y segunda, de como campeón. ¿Alguna anécdota de aquella época? Precisamente hemos hablado antes de Catali. Tú, por ejemplo, ¿qué pensabas cuando Catali estaba en el balcón del ayuntamiento y decía, ojito con el Albacete, vamos a jugar UEFA? ¿Tú qué pensabas en aquellos momentos? Y luego, aparte de lo del tema este que te estoy comentando de Catali, cuéntame alguna anécdota de aquellos maravillosos años. Es que, hombre, te podría contar muchas porque ha habido muchas. Catali era, ya te digo, igual que era un fenómeno, un 10 a la hora de jugar y a la hora de ser capitán, después fuera era un artista, un bromista, estaba todo el día intentando hacer bromas. Nuestra,
creo que el secreto, aparte de la calidad técnica, era lo bien que se llevaba ese grupo. Y entonces, no sé, anécdota, es que si cuento alguna me va a matar alguien. Pero Catali estaba en todas ellas. Y eso que tú dices, comentas de el discurso de tal, ya lo dijo él, ya en plan broma, ya no sé qué, joder, tal, estábamos en el parador, pues si ascendemos y no sé qué tal, y ya, pues Parada, que también es otro fenómeno para eso, porque es todo el día buscando bromas y tal, no tienes lo que hay que tener, no voy a decir nota, ¿no? No tienes, si lo dices hablando como teníamos a Salazar, Salazar uruguayo, Conejo de Costa Rica, que hablan de diferente manera, no tienes, si resulta que ascendemos y tienes que salir al balcón, decirlo en venezolano, en Paraguay, o ¿sabes? Y va y se planta ahí y lo dice en la manera de hablar. Y yo qué sé. La verdad es que ha habido mucho, mucho, porque hemos vivido mucho juntos, ¿sabes? Sobre todo en segunda B y en segunda A, porque el grupo de segunda B casi era el mismo de segunda A y en primera también, en primera división, no quiero irme por tal, en Oviedo, si no recuerdo mal, jugamos 8 futbolistas de segunda B. De segunda B, de aquel equipo que había ascendido, fuimos a jugar a Oviedo con Benito Floro y había 8 jugadores titulares. Entonces, tenemos muchas vivencias y de liarla porque también somos personas y nos escapábamos alguna vez y cosas de esas que Cata no quiere que contemos nunca, ¿sabes? Y en concentraciones de hacer bromas a algún directivo o hacer algunas perrerías, son cosas, vivencias, pero mejor no contarlas, que no vaya a ser que se moleste alguno que escuchando y tal y diga, me cago en Dios, mira, aquello que pasó tal, fíjate lo que esto y lo otro. Y voy a contarte una que Benito Floro era muy pesado para el tema de la alimentación. Bueno, voy a contarte dos, una de Cata y otra mía. La primera de Cata, que entonces, al principio nosotros viajábamos los viernes por la noche, toda la noche, a las 12 de la noche salíamos para llegar el sábado por la mañana al hotel y en la ciudad donde jugábamos, entrenar esa mañana, que jugábamos el domingo, pero normalmente se sale los sábados después del entrenamiento. No, Benito tenía eh, al principio salir a las 12 de la noche. Entonces hacíamos una parada a las 4 de la mañana. Benito era muy pesado, como te digo, con el tema de la alimentación y decía, no comer bocadillos, no tomarse cervecita ni vino, ni no sé qué, no sé qué más, ¿sabes? Que lo tengo prohibido, que voy a multar. Y Cata siempre bajaba el primero, ¿sabes? Y ahí a escondidas, pues se cogía su bocadillito y su cervecita, hasta que, claro, un día lo pilla Benito Floro. Y claro, lógicamente lo apartó, ¿eh? No jugó ese partido, ¿sabes? Y otra que con respecto a mí, con el tema de la alimentación y tal, nosotros el primer año de primera división, después de los partidos, hacíamos el pre-entrenamiento ese que hacíamos después el, y íbamos a cenar al parador donde estábamos concentrados, íbamos a cenar. Pues muchos de nosotros, entre ellos yo a veces, que el domingo después del partido o el sábado y tal, joder, pues nos apetecía salir con la familia, con la mujer, hacíamos como que cenábamos en el parador, ¿sabes? Y después íbamos a cenar con las mujeres. Pues ese día que lo hacía con Antonio, que nos quedamos, oye, no vamos a comer, vamos a hacer que cenamos y tal, pero después nos vamos, porque claro, si el partido era a las 5 de la tarde, tal, a las 8 9 cenábamos, pues a las 10 estábamos fuera, pues a las 10 habíamos quedado para ir a cenar y resulta cuando estábamos cenando aparece el presidente Benito Foro en el mismo sitio. Tierra traga, no, nos quedamos muertos. Y él también, ¿eh? Porque él no se lo esperaba. Y se pone todo él, como era así de alto y delgado, todo serio, y dice, voy a deciros una cosa. Como el domingo
no salgáis al campo y ganéis, no volvéis a jugar más conmigo. Son, bueno, un poco anécdotas que a veces nos saltábamos que se pueden contar. Después hay muchísimas, muchísimas. Cata comparada y con alguno más siempre estaban con chistes o gastándonos bromas o cuando estábamos en concentraciones, vamos, pues vamos a gastarle una broma al más joven, a Sotero, ¿sabes? Te digo, a hacer pues cosas de esas. Y bueno, y de la actualidad del Albacete y del Sporting de Gijón, ¿cómo los ves a día de hoy a los dos equipos que de tu corazón, por decirlo de algún modo, ¿no? Uno porque ha sido donde siempre has querido jugar y donde, por decirlo de algún modo, empezaste, y el equipo de tu tierra, y el otro porque es el equipo donde más has jugado y donde ahora vives y el que más éxitos deportivos te ha dado, el Albacete. Ahora están los dos conviviendo en segunda división. ¿Y cómo los ves? ¿Los sigues a menudo al Alba y al Sporting? ¿Cómo los ves esta temporada? No sé si decirte la verdad, porque igual me matan por aquí y por abajo. Yo dejé el fútbol y poco a poco he ido desapareciendo de todo. Y voy a contarte la verdad. La verdad es que no veo ni fútbol. Sí es verdad que, lógicamente, mi Albacete, intento saber cómo va, intento, a veces por la radio, con Luis Castelo, Radio Marca, que es un buen amigo, a veces escucho por la radio y tal, pero estoy desvinculado completamente del fútbol. Sé cómo va el Sporting, también lo digo, pues a Mosogro ahí sé que lleva años intentando ascender a Primera División, que es súper difícil, y bueno, pues el Albacete esos años que pasó en Segunda B, ahora está en su categoría, creo que ideal, ¿sabes? Pero si me preguntas por el equipo, no sé si sé decirte algún jugador, ¿eh? Del Albacete. Malo, porque soy un exfutbolista atípico, ¿sabes? Ahora, también es verdad que mi mujer ha sido hostelera toda la vida y bueno, pues estaba con un restaurante, yo he estado con una cafetería que ha sido de Catali y entonces estamos metidos un poco en la hostelería y me ocupa todo el tiempo del mundo. La hostelería, entras a una hora, pero no sabes a qué hora vas a salir. Y tenemos una cafetería en lo que es el polígono Campoyano, aquí de Albacete, y ya te digo, me levanto a las 7 de la mañana y, y me dan, pues hoy vine un poquito antes, salí a las 6 para poder hacer esta charla contigo, pero igual estoy hasta las 8 hasta las 9, ¿sabes? Y después, si vengo, que vienes cansado porque tantas horas de pie, pues lo que me apetece es estar tumbado en el sofá. Y ya te digo, ¿qué me gustaría? Pues que los dos, tanto el Albacete como el Sporting, hicieran un buen año. Yo creo que, vamos a ver, subir a Primera División es complicado. Para mí, si te hablo del Albacete, pues creo que la categoría ideal para el Albacete es estar en segunda, luchando ahí en puestos, no pasar problemas. Y después, si cada año que vas reforzando el equipo, vas haciendo un equipo bueno, se puede ascender, lógicamente la primera división es no sé, el euromillón. Jugar en primera división es todo. Entonces, pero claro, es muy complicado. Entonces yo creo que lo que tiene que el Albacete es intentar estar estable en la segunda división, que no sea que esté ahí siempre en los puestos de abajo, que baje, que vuelva a subir, no, que se mantenga en segunda división. Y el Sporting, pues, hombre, tiene mucha mayor trayectoria que el Albacete, hasta muchos más años en primera división, y allí sufren mucho también porque llevan muchos años en segunda. Entonces, bueno, pues a lo mejor la categoría ideal para el Sporting es Primera División, porque ha sido un equipo importante en la categoría de Primera. Pero ya te digo,
no me eches la bronca por aquello de que no, no sigo un poco el fútbol. Todo el mundo me lo dice, ¿eh? Joder, que eres un poco raro. Los amigos de tal. Yo es que hasta en conversaciones que tengo el día a día, igual no hablo de fútbol tampoco. Me comentabas que en el día a día, pues que no ves mucho fútbol y que te comentaban eso, ¿no? Bueno, que cómo podía ser eso, que hubieras sido futbolista y que no siguieras ahora tanto el fútbol, ¿no? Me decías eso, ¿no? Más Ah, o sí, menos. sí, me lo comenta la gente. Y yo digo, pues bueno, yo qué sé, tengo otra etapa. Les decía que ahora soy camarero y malo, y de los que echan cañas y cafés malos. Yo en Bueno, plan de broma le digo a la gente que es más difícil hacer un café bueno o tirar una buena caña que tirar un penalti. es más complicado una caña o un café que un penalti. Eso sí, para mí es más difícil tirar una caña bien que tirar un penalti. ¿Y cómo se llama el bar donde estás, en el Campoyano? Se llama Cafetería Canela, que es el antiguo Café Catali, que llevaba su nombre, y ahora se llama Canela. Pues a ver si cuando estemos por allí, que tenemos familia y conocidos, a ver si te hacemos una pequeña visita. Pues sería un placer, allí estamos, ¿sabes? Damos en los polígonos lo normal que pasa es dar almuerzos de 10 a 12 bocadillos, eso, hay mucho trabajador, y al mediodía tener un menú, damos un menú para que puedan comer allí. Entonces, bueno, ahí estamos luchando un poco por seguir. Sí. Y bueno, antes nombrabas a Luis, ¿no? A Luis Castelo, ¿no? De Radio Marca. Hace no mucho estuviste allí, hiciste una entrevista con él. Bueno, no, tampoco quiero tocar excesivamente el tema porque creo que no es plato de buen gusto y bueno, y Sí, fue un episodio pues a lo mejor que de los peores de tu vida. Y bueno, sí, pero estuvisteis hablando de que ingresaste en prisión, ¿no? Y estuviste alrededor de 3 meses y medio o algo así. sí, sí, sí. Y Bueno, bueno, no, si quieres te resumo un poco. Bueno, fue una etapa muy difícil para mí. La que era entonces mi mujer, su padre tenía una empresa de camiones, había que aportar el título, pues la que era mi mujer de entonces eh, lo tenía, lo aportó, la puso de administradora, y entonces esa empresa pues tuvo una serie de historias que nosotros no sabíamos porque a mí me cogió jugando en el Betis, y cuando nos enteramos pues ya era tarde de todo lo que nos venía encima. ¿Qué pasó? Pues que cuando hay un problema con Hacienda, ya ves lo que está pasando con Shakira, lo que ha pasado con Leo Messi, lo que ha pasado tal, pues esos van hasta el último momento. Y bueno, pues a mí me pasó que lógicamente yo no tenía ese patrimonio tan importante para hacer frente, y el patrimonio, el pequeño patrimonio que tenía para que había hecho con el tema del fútbol, pues Hacienda se lo llevó, y con el tema de tener que entrar en prisión 3 meses y medio. Fue una situación muy complicada. Y bueno, como decía Luis Castelo, es verdad que a mí todo el mundo me ayudó porque sabían que yo no había cometido ese delito, que ese delito lo había cometido la empresa y la sociedad que era de entonces mi suegro, pero me quedé solo y tirado como una colilla, vulgarmente así se dice, y tuve que pagar con todos los platos. Y eso es una etapa oscura en mi vida, bueno, oscura, no sé cómo llamarla, una etapa, ya te digo, que gracias a Dios ya se pasó, que allí todo el mundo se portó muy bien conmigo, porque en definitiva tienes que entrar en prisión porque la persona que lo hizo no dio la cara.
también es verdad que, bueno, pues aquí todo se sabe, esto es un pueblo pequeño. Hacienda, creo que, no sé la palabra cómo decirla, creo que, entre comillas, yo ser una persona un poco conocida en Albacete, creo que se fue un poco de madre, ¿sabes? Porque todo estaba claro, todo estaba muy claro, que yo no había cometido ningún delito, que no tengo en ningún sitio dinero en paraísos fiscales. Se vio todo clarísimo. Pero yo creo que en este sentido Hacienda tiene más poder, tiene más mecanismos para hacer las cosas y bueno, no hubo suerte Y no en... existía la posibilidad de que tú pagando esa deuda Yo quise eh, pagar, y no existía esa posibilidad de pagarlo y no entrar en prisión. O claro, no te... quise pagar, por eso te digo que Hacienda creo que yo quise pagar esa deuda para no estar. Los 103.000 euros de responsabilidad civil que nos pedían, yo la quise pagar y Hacienda dijo que no, que no aceptaba esa propuesta. En definitiva, que me quería, no sé quién, no sé si el director en aquella etapa o qué tal, querían verme en esa situación. Ujú. Así creo yo, porque queriendo pagar mi abogado, mandando, eso está todo por escrito, que aquí no es decir yo de boca, es que no, hay documentación, un email a Hacienda, fulano de tal y de tal, quiere solventar todas estas cosas. Bueno, no sé cómo se escribiría tal. Y la respuesta fue que no. Ujú. Entonces, bueno, pues nada. Te digo una cosa, vamos a ver, cuando se habla de cárcel, joder, pues con todo mi respeto, se caga y se mea uno, ¿sabes? Te digo. Pero bueno, pues aquí en Albacete yo era conocido, es una cárcel pequeñita, todo el mundo tal, entonces, dentro de las posibilidades, porque allí nadie te dice, bueno, venga, vamos a quitar, no, tú entras, tú duermes en tal, tú haces todas las cosas que hace todo el mundo que está allí. Pero, si es verdad, una persona como yo, que me he portado, que yo no he cometido ningún delito, que no soy una persona conflictiva, yo hacía lo que había que hacer. Había que levantarse a tal hora, me levantaba, que había que esto. No tuve ningún problema. Me cuidaron en ese sentido, ¿sabes? Cumplí mis horarios, cumplí mis fechas, me pidieron el tercer grado al segundo mes, que por ley se puede. El juez eh, que era de Madrid, en estos casos tal, vio que tal y me dio el tercer grado, Ujú. ¿sabes? Que ya te digo que no fue ni tengo un trauma ni tengo malos recuerdos, al contrario. Y yo volví, además con Luis Castelo, Sí, a hacer volví un programa, un a hacer un partido, ¿no? programa, sí, con el Albacete, fueron jugadores del Albacete, fue Ramis, que era el entrenador en aquella etapa, y yo fui allí a hablar. Entonces, ya te digo, pero sí es verdad que a lo mejor si por desgracia te toca otras cárceles que son más, no sé, si son peligrosas o son más dificultosas, hay 1.000 presos o 800 o tal, aquí era 200, todo mucho más controlado. Estaba en un módulo que se llama de respeto, donde, entre comillas, los que estábamos allí no habíamos cometido delitos graves de tal, ¿entiendes? Entonces la convivencia, yo, que Luis creo que me lo preguntaba, yo es como si estuviera en una concentración, ¿vale? 3 meses de concentración, como de la concentración, venga, a dormir, a las 7 te levantas, venga, a desayunar, después al patio, tal, no sé qué, venga, ahora a comer, ahora a dormir la siesta. Y yo, mis horarios y tal, y ya te digo, ¿quieres que te cuente una anécdota para romper un poco? Sí, Claro, claro. aquello, te cuento una anécdota muy buena que la conté a Luis, que lógicamente aquello es como el Sálvame de Luz o tal, es un cotilleo allí, no sé cómo, pero allí todas las noticias, tal. Entonces se corrió que iba a entrar un famosillo, entre comillas, famosillo. Entonces hablaban de si no voy a dar nombres para esto, lo otro, gente conocida a nivel nacional. Entonces, bueno, a última hora parece ser que se sabe quién soy, que tal, el futbolista de Albacete, Belén y tal. Bueno, pues bueno.
como bien ahí todo el mundo, ya sabes, mm, mucha gente futbolera y tal, y vamos, ahí me querían muchísimo. ¿Qué pasa? Pues que nosotros donde estábamos teníamos un campo de fubito y claro, lógicamente había partidos por las tardes y como no iba a jugar Menéndez, el jugador, y yo pues ya tantos años jubilado, hecho una mierda, cojo perdido, tal, no sé qué, Menéndez, tal, claro. Y a mí llegó un momento que me daba un poco de cosa, de apuro, de joder, están ahí todos los días y tal, y me puse y jugué un partido con ellos. Tú imagínate cómo estaba yo en eso tan duro, que para mí era, porque tengo las articulaciones fatal. Y la anécdota viene cuando acabó el partido y nos íbamos a las duchas y tal, viene uno de ellos que jugó y me coge por detrás y me dice, oye, tú no serás el primo de Menéndez, ¿no? Y yo me partí de risa. Claro, vieron que era tan malo jugando allí que dijeron, este no es Menéndez, este nos la metieron, este es el primo o el amigo o tal, ¿sabes? Entonces, tú no serás el primo de Menéndez, ¿eh? Dice, porque oye, eres malo, malo, malo. En fin. Bueno, pues fue un episodio, gracias a Dios, eh, corto, aunque imagino que para ti te sería eterno, ¿no? Esos 3 meses y medio, y de los que, como tú lo comentaste a Luis, eh, fueron duros, habían días mejores, días peores, y hubieron días muy duros, sobre todo quizás el de la entrada, más y más felices el de la salida, o cuando ya empezás a tener los permisos Claro. y demás. Pero yo creo bueno, tú has comentado en otras ocasiones que no te ha causado, por decirlo de algún modo, un trauma o una secuela, precisamente por lo que comentas, ¿no? Porque te trataron muy bien y Po- demás. Poco Y luego tiempo, y fue poco tiempo. Es estuviste verdad poco que sí. tiempo y te trataron muy bien y demás. Pero a pesar de todo, no deja de ser la cárcel, pero yo creo que esa situación a ti te ha fortalecido lo que es anímicamente y psicológicamente, yo creo que te ha hecho más fuerte, ¿no? Esa situación, ¿no? Vamos a ver, Como yo siempre reforzado, ¿no? Dentro de lo negativo que es eso, esa problemática, que es un episodio que no se le desea a nadie, yo creo que dentro de eso, dentro del mal, lo mm, positivo, hay que sacar algo positivo de lo negativo, ¿no? Y yo creo que sí, es eso, ¿no? Que has salido como más fuerte, ¿no? Mentalmente, ¿no? sí, te quería explicar. Yo con el tema del fútbol creo que he sido siempre una persona bastante fuerte mentalmente. Cuando viví esa situación de prisión, creo que me consideraba, y creo que es así, que seguía siendo una persona fuerte, que lo llevé, porque yo recuerdo que, como dices tú, el primer día que entras ya te dan pastillas, la médica por si no puedes dormir por la noche, te sube la tensión a 17 y 18, dices tú no duermes. Pues yo la primera noche ya dormí bien. Entonces, eso lo pasé más o menos bien. Es verdad que la última etapa, cuando estás esperando a ver si te viene el tercer grado, que tardó un poquito más porque era verano, era en agosto y tal, pues me puse un poco nervioso, pero mm, he sido fuerte, nunca he necesitado, no sé, he llorado como he visto llorar a mucha gente allí. También eran otras situaciones, eran, como te digo, mucho más tiempo. Entonces, lo mío, dentro de lo malo, era, yo tenía un poco claro, pero claro del todo no, pero claro que iba a ser poco tiempo, ¿entiendes? Por mi condena y tal. Pero a lo que voy, al salir, todo bien, ¿dónde está? Y poco a poco es como que no me dio el bajón, pero he tenido algún episodio de decir, joder, no soy tan fuerte, ¿sabes? Te digo, entonces, me acuerdo que fui un día al médico de cabecera, aquí, pues donde vivo, al lado, al centro de salud y tal, y se lo comenté. Digo, mira, a veces tengo algún mareo que otro, a veces tengo, no sé, alguna cosilla por ahí en mi cabeza y tal. Y entonces le comenté y le expliqué un poco la situación. Y me dice, es que es normal. Dice, a lo mejor ahora
que has pasado todo lo que has pasado, que estás bien, que estás trabajando, que estás no sé qué tal, es cuando surgen problemas. Y así me pasó, es verdad que no he tenido que tomar nada, ni nada, pero he tenido una etapa después con el paso del tiempo, de, de no llegó a ser ataques de ansiedad, pero de un que otro mareo, de a veces ir en el coche y parecer que te vas a marear y a caerte, ¿sabes? A desmayarte. Tiene una tapilla ahí que ya la he superado, pero digo, coño, que no soy tan duro. Y bueno, imagino que lo que reconfortará es que, bueno, que los tuyos, una vez después de pasar todo este mal trago y de salir de prisión y tal, pues imagino pues que ya no solamente los tuyos, ¿no? Tus amigos y tus, como comentaste, con Luis, con Catali, con otros amigos que anónimos o con la familia que te han apoyado, lógicamente y evidentemente, imagino que el, tus conocidos, la población de Albacete, imagino que habrás sentido ese calor, ¿no? Ese cariño al salir y ese apoyo que imagino que te habrá reconfortado, ¿no? Yo ya lo sentí antes de entrar por el apoyo que tenía, porque fue Voz Populi aquí en Albacete, salió en los periódicos, ¿sabes? Pues no sacaron mi foto ni pusieron Menéndez, pero ponían José M, tal no sé qué, el futbolista del Albacete, vamos, más claro que el agua. Entonces, la gran mayoría de la gente sabía que iba a entrar en prisión. Entonces ya desde ese momento ya por WhatsApp, compañeros, tengo un grupo de asociación de los veteranos, todo, ya noté que yo antes, el día a día, pues bueno, pues sabes si te aprecia, el otro te quiere, pero no, en ese momento noté yo, joder, que la gente, cómo está ahí apoyando y tal. Y después, estando en prisión, también noté mucho porque tenía muchas solicitudes para venir a verme los fines de semana. ¿Sabes? Que claro, eran dos personas y se tenían que quedar gente fuera porque, claro, de tanta gente que quería. Entonces ahí también noté ese calor que es verdad que se necesita, ¿sabes? Y ya te digo, fue una etapa, pero como tú dices, he sacado el lado positivo, ves la gente que te quiere, que te aprecia, la gente que tienes a tu lado, la gente después de haber salido, como hablábamos, como Catali, como, no sé, no quiero nombrar a unos y y me olvido de otros, a Luis Castelo, que también ha sido un fenómeno, a mucha gente, es compañeros, Cabrero, Salazar, tal, que saben, mucha gente. Después gente, ya que no ha sido compañero, lo mismo, aunque yo en ese sentido me siento afortunado de tener y de haber visto la cantidad de gente que, que me apoyó y que me arropó para pasar ese trago. Pues bueno, Menen, ha sido un placer pasar este ratito, esta tarde contigo. Espero que hayas estado cómodo y a gusto con nosotros. Y bueno, darte las gracias, ¿no? Darte las gracias por ponerte a nuestra disposición. Y bueno, y nos alegra mucho ver que estás tan bien después de ese episodio y ver que la vida te está sonriendo, ¿no? Estás ahora como has dicho, con tu trabajo y tal. Y bueno, y que siga así, ¿no? Te deseamos lo mejor y que en tus proyectos personales sigas avanzando y ya te digo, ha sido un placer recordar esos bonitos momentos contigo, ¿no? De Albacete, del queso mecánico, con Catali, con Salazar, etcétera, y con el Betis, ¿no? Que estuviste jugando en competición europea. La verdad es que ha sido un placer repasar contigo tu carrera futbolística, que ha sido muy exitosa y nada, darte las gracias eternamente, Menem. Que, no, que va, hombre. Mira, para mí también ha sido un placer poder hablar contigo y hablar tranquilamente
de fútbol y de mi vida. Te voy a decir una cosa, y si no, algún día pregúntale a Luis Castelo, que siempre lo resalta. Si algún día hablas con Luis Castelo, yo he sido, vamos, el futbolista del Albacete que me escondía. Me tenían que ir a buscar al autobús para dar una entrevista. He sido, creo, ha sido por timidez, no es porque no quisiera, tal vez por timidez. Yo siempre que ha habido este tipo de cosas, siempre he intentado, eh, o venga, que hay que ir dos a... Yo nunca he querido, nunca. Y Luis Castelos, en alguna programa de los suyos, siempre lo dice, joder, íbamos a buscar, acababa el partido, íbamos a buscar a dos o tres, entre ellos a Menéndez, y Menéndez ya se había duchado y estaba en el autobús escondido allí debajo del asiento, ¿sabes? Entonces, bueno, quizás ya te digo, poco por timidez, eh, he sido siempre un poco esquivo de hacer entrevistas y tal. Y, pero ya te digo, que ha sido un placer, que he estado súper a gusto y que, bueno, si venís por Albacete, si vienes por Albacete, aquí estamos. Claro, iremos a saludarte a tu cafetería Canela, ¿no? Me has dicho, ¿no? Cafetería Canela Cafetería Cadena, sí, en el polígono en, Campoyán. en Campoyano. Pues dalo por hecho que en cuanto estemos por allí por Albacete, iremos a hacerte una visita y será un placer saludarte en persona, conocerte en persona y nos hacemos una foto y lo que haga falta. Por supuesto. ¿Vale? Bueno, Muy- Muchas venga, gracias. un abrazo. Un abrazo. Que vaya bien. Chao. Hasta pronto. Adiós.